Es posible que todo lo que nos enseñaron sobre el surgimiento de Iberoamérica sea en realidad una construcción de relatos interesados y mitos mal interpretados. A menudo la historia se nos presenta como la gesta heroica de un puñado de hombres excepcionales que, dotados de una tecnología casi mágica, sometieron a imperios enteros en cuestión de meses. Se nos habló de soldados profesionales, de un control total inmediato y de una supuesta superioridad que explicaba, de forma simplista, el colapso de civilizaciones milenarias. Pero si analizamos los datos económicos, las redes de crédito privado y la compleja realidad demográfica del siglo XVI, el relato tradicional comienza a desmoronarse. En esta segunda entrega de nuestra serie sobre la historia de Iberoamérica, dejaremos de lado las crónicas épicas para profundizar en la verdadera maquinaria que impulsó la expansión hispánica. Imagine un continente transformándose bajo el avance de un grupo reducido de extranjeros. Durante siglos, la narrativa histórica sostuvo que el éxito de la expansión hispánica en Iberoamérica se debió casi exclusivamente al genio militar y la visión providencial de unos pocos individuos. Nombres como Colón, Hernán Cortés o Francisco Pizarro fueron elevados al altar de la mitología, presentados como figuras cuyas capacidades intelectuales y valentía personal superaron cualquier obstáculo geográfico o político. Sin embargo, un análisis institucional y basado en hechos revela que esta perspectiva redujo procesos sociales e históricos de enorme complejidad a simples biografías de personajes eminentes. Cabe preguntarse si en realidad los hitos de finales del siglo XV y principios del XVI fueron el resultado de un talento único o si por el contrario, respondieron a una dinámica colectiva y rutinaria. En el caso de Cristóbal Colón, la imagen del visionario iluminado que luchó contra la ignorancia de su tiempo fue una construcción posterior, cimentada en gran medida por historiadores del siglo XIX. La realidad histórica indica que Colón no fue un genio aislado, sino un navegante inmerso en un proceso de expansión atlántica que Portugal ya lideraba desde hacía décadas. Sus hallazgos fueron una consecuencia geográfica accidental de la competencia comercial entre las coronas de Castilla y Portugal. Si Colón no hubiese arribado a las Antillas, la propia inercia de la navegación europea de la época habría llevado a cualquier otro explorador a las costas de Centroamérica o Suramérica en un plazo breve o quizá más largo. Esta necesidad de proyectar una imagen heroica tuvo un origen muy pragmático, las probanzas de mérito. Estos informes eran documentos oficiales que los expedicionarios enviaban a la monarquía para solicitar recompensas, títulos y tierras. Para que una petición tuviera éxito, el redactor debía exagerar las hazañas individuales y, por necesidad contractual, minimizar la participación de otros actores. Fue así como la narrativa de Hernán Cortés en México se transformó en un relato de audacia personal, omitiendo que su avance dependió estructuralmente de miles de aliados indígenas y auxiliares africanos. Esta distorsión fue alimentada también por sectores eclesiásticos que vieron en figuras como Cortés a instrumentos de un plan superior para facilitar sus labores misionales. Si pasamos del mito de la excepcionalidad del análisis de la realidad operativa al análisis, se observa que los conquistadores no actuaron como innovadores, sino como ejecutores de un protocolo estandarizado. Clave está este término, protocolo estandarizado. Esta rutina de la conquista se perfeccionó durante la experiencia previa en las islas del Caribe y constó de pautas de acción sumamente predecibles. Protocolo. En primer lugar, se aplicaron medidas legalistas para justificar la autoridad de los líderes frente a la corona. La fundación de ciudades y la lectura de documentos formales buscaban otorgar una apariencia de legitimidad a expediciones que en ocasiones carecían de ella. Eso de la lectura de documentos
Téngalo ahí en cuenta para más adelante. En segundo lugar, el motor de estas empresas fue la búsqueda de metales preciosos, que funcionaron como la base del sistema de crédito necesario para financiar las expediciones. Para compensar la inferioridad numérica, se implementó de forma sistemática la búsqueda de aliados locales y la formación de intérpretes, una técnica que permitió a los extranjeros navegar las complejas tensiones políticas de los imperios azteca e inca. Finalmente, la estrategia militar no se basó en una genialidad táctica inédita, sino en la aplicación de exhibiciones de violencia extrema para intimidar a la población y en la captura del líder indígena como medio para paralizar la estructura estatal enemiga. Por eso dice repetitivos, porque en cada población eh, eliminaban el líder indígena, entonces es una repetición de lo mismo, solo que en diferentes poblaciones. Esta técnica de capturar a la máxima autoridad para exigir rescates y sumisión se repitió con precisión matemática desde el Caribe hasta los Andes. Por tanto, la conquista de Iberoamérica no fue la gesta de un puñado de hombres dotados de cualidades sobrehumanas, sino el resultado de un proceso social colectivo sustentado en técnicas de colonización desarrolladas durante generaciones. Al despojar estos eventos de su halo mitológico, surge una comprensión más profunda de cómo la interacción de factores económicos, alianzas políticas locales y procedimientos institucionales transformó el mundo conocido. Ahora, si pasamos del análisis de los líderes a la composición de las fuerzas que los acompañaron, es necesario examinar la verdadera naturaleza de quienes ejecutaron el avance en el continente. Existe una imagen muy difundida en la cultura popular que presenta a los grupos expedicionarios como una fuerza militar disciplinada, dotada de uniformes, armas reglamentarias y una cadena de mando profesional subordinada directamente a la corona española. Sin embargo, ese concepto de ejército del rey es un anacronismo. Para los que no sepan qué es un anacronismo, es aplicar conceptos de una época a una anterior, ya que las instituciones militares profesionales, con estructuras de mando permanentes y salarios estatales, no se consolidaron en Europa hasta finales del siglo XVI y el siglo XVII. Pues no se puede hablar de esto de ejércitos del rey, por lo menos no pensándolo en un ejército con uniforme, arma reglamentaria, cadena de mando subordinada a la corona, etc. Durante el periodo de mayor expansión en Iberoamérica, los hombres que participaron en las expediciones no fueron soldados en el sentido moderno, sino agentes libres y empresarios armados. Por eso lo del anacronismo, que no se puede pensar en soldados en el sentido moderno. Cabe preguntarse cómo se sostenían estas incursiones si no existía un presupuesto estatal para financiarlas. La respuesta reside en que la monarquía española delegó el riesgo y el coste de la expansión en individuos particulares, porque no tenían de hecho los fondos para tal campaña. Estos hombres no recibían un sueldo del Estado, por el contrario, eran inversores en una empresa privada que arriesgaban su capital o se endeudaban para adquirir equipo y provisiones. Su motivación principal no era el cumplimiento de un deber patriótico o militar, sino la obtención de beneficios directos a través del botín de guerra y la concesión de encomiendas. Para el que no sepa qué era una encomienda, era a un, a un personaje X se le daban una serie de, no sé, una X cantidad de nativos y ellos pues digamos que le tenían que dar un tributo y tal. Entonces, claro, entonces por eso buscaban la encomienda en una época donde la tierra iba a ser pues bastante importante para el prestigio y digamos la riqueza del personaje, pues tener no solo tierra, sino tener unas personas que casi que trabajan para ti. Los registros de la época
como los censos realizados en Panamá, Perú y el Nuevo Reino de Granada, ofrecen una perspectiva reveladora sobre el perfil social de estos individuos. La gran mayoría no poseía antecedentes marciales. Se trataba en cambio de artesanos, sastres, zapateros, carpinteros, comerciantes y escribanos, además de miembros de la baja nobleza. Eran hombres jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, procedentes mayoritariamente del sur de España y con un nivel de alfabetización superior al promedio de la población española de aquel tiempo. En lugar de una jerarquía militar rígida, estas expediciones se organizaban mediante complejas redes de vasallaje y clientelismo. La cohesión del grupo no dependía de un reglamento, sino de lazos personales de parentesco, amistad o lealtad hacia un capitán que actuaba como patrón. Estos líderes financiaban parte del viaje y reclutaban a subordinados que a menudo eran sus propios criados o clientes. Si bien apelaban a la autoridad real para otorgar un marco de legalidad a sus actos, la dinámica interna solía estar marcada por conflictos de interés y traiciones derivadas de la ambición individual por la promoción social y la riqueza. En cuanto a la experiencia bélica, esta se adquiría de forma empírica y pragmática. Muchos de estos hombres se convirtieron en veteranos al desplazarse de una campaña a otra, acumulando conocimientos tácticos tras años de incursiones en las islas del Caribe y el continente. Sin embargo, no aplicaron las tácticas de las grandes batallas campales europeas. Autores como Bernardo de Vargas Machuca sostuvieron, ya a finales del siglo XVI, que las estrategias tradicionales de Europa resultaban inútiles en el entorno americano. En su lugar, se impuso un modelo de guerra irregular basado en tácticas de búsqueda, desgaste y la utilización del terror para forzar la colaboración de las poblaciones locales. Un ejemplo que ilustra con precisión esta realidad es el caso de Gaspar de Marquina, un joven que participó en los eventos de Cajamarca. En sus correspondencias, Marquina no se describía como un soldado cumpliendo órdenes superiores, sino como un individuo en busca de una oportunidad económica para mejorar el estatus social de su familia en España. Su participación, motivada por la aspiración de ascenso económico, terminó de forma abrupta en una escaramuza, lo que subraya la precariedad y el carácter puramente privado de estas empresas. Por tanto, el avance hispánico no fue el despliegue de una maquinaria bélica estatal, sino una serie de iniciativas desorganizadas y financiadas de forma particular, donde el beneficio personal pesaba más que la obediencia institucional. Si pasamos del análisis de la identidad de los expedicionarios a la composición real de las fuerzas en el campo de batalla, nos encontramos con uno de los silencios más profundos de la historiografía tradicional. Durante siglos se ha perpetuado la imagen de una victoria lograda exclusivamente por hombres europeos, sugiriendo que un número ínfimo de extranjeros triunfó sobre imperios masivos gracias a una supuesta superioridad intrínseca. Sin embargo, los hechos documentados revelan que el éxito de la expansión hispánica fue en realidad un esfuerzo colectivo y multicultural donde los verdaderos protagonistas fueron actores que la historia posterior decidió omitir. Esto por supuesto tiene que ver también con el hecho de que la historia se va a volver una ciencia. Siglo XVIII, siglo XIX. Antes la historia no seguía un método científico y por tanto no había una crítica a las fuentes que se consultaban. Más si había intereses detrás de ello. Cabe preguntarse cómo fue posible que contingentes tan reducidos de españoles sobrevivieran a asedios masivos o campañas en territorios hostiles. La respuesta no reside en el milagro, sino en la realidad de lo que muchos especialistas consideran una serie de guerras civiles indígenas. En el siglo XVI,
El concepto de una identidad común bajo el término indio no existía. Los diversos grupos étnicos como los nahuas, mayas, incas o cañaris no sentían solidaridad entre sí, por el contrario, vieron en los recién llegados un factor político adicional que podían instrumentalizar para resolver conflictos locales preexistentes. Si quieren hacer un símil, piensen en los estados-nación actuales. ¿Cuánto tienen los estados-nación actuales? Colombia no tiene 500 años. Eh, Perú no tiene 500 años. Estados Unidos no tiene 500 años. Y como vimos en un video anterior sobre los imperios, según lo que plantea el autor, una tesis bastante interesante, aunque hubo estados-nación ya en el siglo XIX, el imperio siguió siendo un protagonista, como lo ha sido, digamos, de ahí para atrás. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, no actuaron como instrumentos pasivos de las fuerzas de Hernán Cortés. Eran actores políticos plenamente conscientes que utilizaron la alianza con los extranjeros como una herramienta estratégica para destruir el imperio mexica que los asediaba. De igual manera, en Sudamérica, la expedición de Francisco Pizarro habría sido aniquilada durante el gran asedio de Cusco en 1536, de no haber sido por el apoyo masivo de facciones incas rivales y otros grupos locales que combatieron junto a ellos, proporcionando la logística y el volumen militar necesario para la supervivencia hispánica. A esta masiva participación indígena se sumó otra presencia constante y fundamental, aunque sistemáticamente silenciada: los conquistadores africanos. Tanto hombres libres como esclavos formaron parte de casi todas las expediciones importantes en Iberoamérica. Figuras como Juan Garrido, un africano libre que participó en las campañas de Puerto Rico, Cuba y México Central, o Juan Valiente, quien negoció su participación en las conquistas de Guatemala, Perú y Chile hasta alcanzar el rango de capitán, demuestran que el componente africano no se limitó a tareas de servicio. Estos hombres desempeñaron funciones militares activas y fueron esenciales para la consolidación de los asentamientos españoles en regiones tan remotas como el actual territorio chileno. ¿Por qué entonces estos guerreros se volvieron invisibles en el relato histórico? La razón fue puramente pragmática e institucional. La estructura de las probanzas de mérito exigía que el solicitante resaltara su propio valor para asegurar recompensas de la corona. Admitir que la victoria dependía de miles de aliados indígenas o del coraje de auxiliares africanos habría disminuido el mérito personal del cronista, reduciendo sus posibilidades de obtener pensiones o títulos. Para la monarquía también resultaba más conveniente promover la idea de una victoria providencial y milagrosa que reconocer una compleja y frágil alianza política multiétnica. En definitiva, la formación del Imperio Español en Iberoamérica dependió del acero y el liderazgo de unos pocos, pero sobre todo de la logística, el conocimiento del terreno y el poder militar de una fuerza diversa. Al devolver el pragmatismo a estos aliados invisibles, la historia deja de ser una biografía de héroes solitarios para convertirse en un proceso de interacción humana y política de una escala sin precedentes. Si pasamos del análisis de la composición de las huestes a la consolidación del dominio efectivo, nos encontramos con una de las percepciones más distorsionadas de la historia iberoamericana. Existe la idea generalizada de que la conquista fue un proceso rápido, total y definitivo, que concluyó de forma abrupta tras las caídas de las grandes capitales imperiales. Sin embargo, este concepto de completitud fue una construcción deliberada, diseñada para satisfacer las exigencias contractuales de la corona y alimentar una narrativa providencialista en la que el éxito español se presentaba como un destino inevitable
y divino. Cabe preguntarse por qué los documentos de la época insisten en presentar un territorio pacificado cuando la realidad sobre el terreno era muy distinta. La respuesta es nuevamente institucional. Para que un capitán pudiera cobrar las recompensas estipuladas en sus contratos, debía convencer a la monarquía de que la misión de descubrir y polar había sido ejecutada con éxito. Para ello, se valieron de un lenguaje legalista en el que cualquier resistencia posterior a las victorias iniciales no se catalogaba como una guerra, sino como una rebelión de súbditos, y las invasiones violentas se rebautizaron bajo el eufemismo de campañas de pacificación. En la práctica, la realidad del dominio hispánico estuvo marcado por una profunda incompletitud que se manifestó en diversas dimensiones. En el ámbito cronológico y militar, la captura de líderes como Atahualpa en 1532 no significó el fin del conflicto, por el contrario. La resistencia inca independiente en la región de Vilcabamba se prolongó 40 años hasta 1572. Geográficamente, el control fue sumamente desigual. Mientras los centros neurálgicos se asentaban, vastas áreas en Florida, Río de la Plata y norte de México resultaban en desastres para las expediciones españolas. Un ejemplo notable es la región del Petén Maya, que no fue sometida de manera efectiva hasta el año 1697, o sea, casi 2 siglos. Más de 150 años después de la caída de Tenochtitlan. Esta supuesta paz colonial fue en realidad una ilusión sostenida por una violencia endémica y revueltas constantes. La resistencia no siempre fue armada. Los pueblos indígenas ejercieron una oposición cotidiana mediante la migración hacia zonas fuera del alcance español o el incumplimiento sistemático de las leyes. Además, el gobierno español no fue directo. La administración dependía totalmente de las estructuras preexistentes como el Altepel en México o el Ayllu en los Andes. Estas comunidades conservaron un alto grado de autonomía y autogobierno, manteniendo sus propias jerarquías internas bajo una delgada capa de autoridad externa. Incluso en el plano espiritual y cultural, el dominio fue parcial. Pese a las proclamas de una conquista espiritual, las religiones indígenas persistieron a través de un complejo sincretismo o de la práctica clandestina, para frustración de los misioneros que veían cómo las lenguas y costumbres ancestrales permanecían casi intactas. Al final, este periodo puede entenderse como una doble identidad mal interpretada. Mientras las autoridades españolas estaban convencidas de que gobernaban a súbditos leales que comprendían su misión al monarca, los indígenas percibían a los españoles simplemente como una nueva élite externa a la que debían pagar tributo, pero bajo la cual intentaban preservar sus propias tradiciones y estructuras políticas. La conquista, por tanto, no fue un evento cerrado, sino un proceso prolongado y fragmentario que nunca alcanzó la totalidad que los cronistas pretendieron vender a la historia. Es decir, básicamente las poblaciones más difíciles que digamos, las más difíciles de someter, o póngale la palabra que usted quiera, eran las que se desplazaban mucho, las que no tenían un entorno geográfico específico, sino que se iban moviendo dependiendo de las estaciones o se movían pues o por otra razón. Esas fueron las más difíciles. Las digamos más fáciles fueron las que sí estaban en asentamientos específicos. Ahora, esas que sí están en asentamientos específicos, digamos que usted era un nativo de ese momento. Y usted tenía que pagar un tributo a un gobernante. Entonces los españoles reemplazan esa estructura. Para muchos obviamente sí puede haber un shock, pero también para muchos pues dicen, bueno, simplemente ahorita yo ya no le pago tributo a ese, sino que le pago tributo al otro. Y todo bien. Y a pesar de que, y si usted ve que ese nuevo gobernante necesita sumisión
y bueno, y toda esta, digamos que usted se inserte en esa estructura social, religiosa, pues usted externamente, si nos ponemos en el papel, en lo que ellos vivieron, muchos, no digo todos, pero muchos podrían haber dicho, listo, cuando esté en presencia de ellos, pues digo que sí, que yo creo en su Dios, que yo estoy de acuerdo con eso y con lo otro, pero internamente, y más, si tienen una lengua distinta al español, pues internamente sigo con mis costumbres y listo. Si pasamos de la estructura del dominio territorial a la interacción humana directa, es necesario detenerse en el fenómeno de la comunicación. Durante mucho tiempo se sostuvo la idea de que los encuentros entre europeos e indígenas estuvieron marcados por una comprensión mutua casi perfecta o, en el otro extremo, una incapacidad absoluta de diálogo que condenó a los nativos a la derrota. Sin embargo, la realidad de la expansión en Iberoamérica revela una zona gris de malentendidos productivos, donde el lenguaje fue tanto una herramienta de poder como un campo de batalla lleno de distorsiones. Cabe preguntarse cómo fue posible entablar negociaciones políticas complejas entre culturas con cosmogonías tan distantes. La respuesta reside en figuras puente, siendo la más emblemática Malinche, conocida posteriormente como Doña Marina. Esta mujer, de origen noble nahua y con dominio del náhuatl y el maya, permitió establecer una cadena de traducción inicial que conectaba a los mexicas con el español Jerónimo de Aguilar, quien a su vez traducía el castellano para Cortés. Con el tiempo, su rol se volvió tan central que se convirtió en una figura de inmenso poder político. Sin embargo, las palabras exactas que pronunció se perdieron. Lo que hoy conocemos son versiones filtradas por los cronistas, quienes a menudo editaron sus discursos para que encajaran con los intereses y la gloria de los capitanes españoles. Esta comunicación, no obstante, tuvo momentos de profundo absurdo legalista, ejemplificados en el uso del requerimiento. Este documento era leído ante las poblaciones indígenas para exigirles obediencia al Papa y al Rey bajo amenaza de guerra. Lo paradójico es que en la mayoría de los casos el texto se leía en castellano, a distancias donde apenas era audible y sin traductores presentes. Imagínense, pónganse en los zapatos de esos nativos que estaban escuchando eso. El texto se leía en un idioma que no entendía y lo leían por allá a todo lejos. Esa gente ni se enteraba. Ahí volvemos a lo del inicio. En muchas ocasiones estaban copiando un protocolo, un protocolo que hacían en cada lugar. Por eso también hablamos de algo repetitivo. Están cumpliendo el protocolo, pero muchas veces los indígenas ni se enteraban de lo que estaban diciendo. Para la administración hispánica, el objetivo no era que el mensaje fuera comprendido, sino cumplir con un ritual legal que transformara el acto de invasión en una pacificación justificada frente a supuestos súbditos rebeldes. El fallo comunicativo alcanzó su punto álgido en encuentros como el de Cajamarca entre Francisco Pizarro y Atahualpa. El famoso incidente del libro, en el que el Inca arrojó una Biblia al suelo, suele interpretarse desde la óptica europea como un acto de blasfemia. Sin embargo, desde una perspectiva institucional incaica, un objeto que no poseía tradición oral, ni capacidad de hablar según sus códigos rituales, carecía de autoridad. Lo que para unos fue un sacrilegio, para otros fue el rechazo a un objeto inerte y sin sentido en ese contexto diplomático. Es decir, si usted va, digamos, a hacer un sacrilegio contra un objeto, digamos, como la Biblia, primero debe comprender qué significa ese objeto y debe también comprender cuál es el otro lado. Está Dios a un lado, quién está al otro lado, quién es el bueno, quién es el malo, según esa historia. Entonces, ellos están viendo, no, muchos posiblemente ni
y sabrían que, es que esto es un libro, que al final el libro sí designa eso. Yo simplemente veía en un objeto que se podía pasar unas páginas ahí. Entonces, ¿usted cómo va a cometer un sacrilegio frente a un objeto que para usted no significa nada? El sacrilegio viene cuando usted entiende el concepto. Incluso cuando las palabras parecían claras, los códigos culturales generaron ilusiones de entendimiento. Cuando Moctezuma recibió a Cortés con el lenguaje ceremonial de la élite nahua, utilizando fórmulas de extrema humildad como estoy guardando el trono para ti, el líder español interpretó estas cortesías diplomáticas como una rendición incondicional y una cesión de soberanía. En realidad Moctezuma probablemente estaba reafirmando su propia autoridad mediante las reglas de la hospitalidad y la etiqueta de su estirpe. Pensando incluso, por ejemplo, en los conflictos. En algún momento ya vimos con Langebeck en el caso de los muiscas. Los muiscas no entendían la guerra como los españoles la entendían. Entonces había muchas cosas. Entonces, claro, por ejemplo, Langebeck argumenta que, por ejemplo, cuando iban a batallar, los muiscas se embriagaban días antes. Entonces, claro, en el estado en que llegaban a un conflicto, no era en los cinco sentidos, o de pronto hasta cansados porque que estaban embriagados. Entonces, claro, y a eso súmele que cuando perdían, ellos les llevaban comida a los españoles. A ver, dígame quién de ustedes piensa que los españoles, si hubieran sido vencidos por los muiscas, les hubieran luego llevado comida a sus vencedores. Entonces, claro, son dos cosmovisiones y por tanto los actos de unos eran interpretados por otros, pero eran interpretados bajo esa óptica de cómo ellos entienden el mundo, no cómo lo entendían los otros. Nuevamente aparece aquí el concepto de la doble identidad mal interpretada. Ambas partes operaban en realidades paralelas, convencidas de que entendían al otro, cuando en realidad estaban proyectando sus propios marcos culturales sobre las palabras ajenas. Por lo tanto, el avance hispánico no se debió a una superioridad en la gestión de los signos, sino que fue un proceso plagado de confusiones donde los factores militares, biológicos y políticos terminaron por imponerse sobre los fallos comunicativos. Si pasamos del análisis de los malentendidos lingüísticos a las consecuencias a largo plazo de la interacción entre ambos mundos, es imperativo confrontar la idea de que la presencia europea provocó un vacío cultural absoluto o la desaparición total de las sociedades originarias. Existe una narrativa muy extendida que presenta la conquista como una avalancha inevitable que sumió al mundo indígena en un estado de anomia, futilidad y vacío emocional. Sin embargo, este concepto de devastación total, aunque a menudo se utiliza para denunciar la crueldad de la época, termina por reforzar una imagen de fragilidad e inferioridad cultural que no concuerda con los registros históricos. Si los pueblos indígenas fueron realmente receptores pasivos de una tragedia, o si por el contrario demostraron una vitalidad capaz de transformar el nuevo orden colonial. Un punto crítico en esta discusión, eso por cierto es una pregunta. Un punto crítico en esta discusión es el mito de la apoteosis, la creencia de que los nativos se rindieron porque consideraron a los españoles como dioses, bajo figuras como Quetzalcóatl o Viracocha. Las investigaciones actuales sugieren que esta idea fue una construcción posterior, promovida décadas después de los eventos por cronistas y frailes para presentar la victoria como un milagro providencial. En los encuentros iniciales, los líderes indígenas trataron a los extranjeros como hombres. Las ofrendas y rituales no eran necesariamente actos de adoración, sino gestos diplomáticos o intentos de manipulación política propios de su cultura. Piensen de nuevo en lo que les dije de los muiscas. Frente a la imagen de un mundo reducido a la nada,
existen indicadores claros de una adaptación activa. Lejos de extinguirse, las comunidades indígenas utilizaron las herramientas del sistema colonial para asegurar su supervivencia. Un ejemplo notable fue la adopción de la escritura alfabética para registrar sus propias historias y defender sus tierras en los tribunales españoles. Asimismo, la nobleza indígena, como los descendientes de los incas o de la élite nahua, logró mantener estatus, títulos y poder local a través del sistema de cabildos durante siglos, integrándose en la nueva estructura administrativa sin perder su identidad de origen. Incluso, en el ámbito de las artes y el ritual, se observa una subversión de la narrativa dominante. Las comunidades organizaban representaciones teatrales sobre la conquista, donde ellos mismos interpretaban todos los papeles, transformando el relato oficial en una celebración de su propia persistencia. Si bien es innegable que se produjo una catástrofe demográfica masiva debido a las enfermedades, con reducciones poblacionales que alcanzaron hasta el 90% en algunas regiones, es fundamental distinguir entre el declive numérico y la extinción cultural. Además de que la cultura se puede transformar. O sea, el hecho de que una población transforme su cultura al tener un encuentro con otra no implica que o sea, otra vez volvamos a Langebeck, pero esta vez no con los muiscas. Él tiene otro libro, pero se me olvida cómo se llama, en el que él precisamente habla de que una cultura no es inerte, o sea, no se queda quieta, una cultura se puede transformar y ello no implica pues digámoslo, una desgracia, simplemente se transforma, como por ejemplo, no sé, piensen en los europeos. Los fenicios, cuando llegan a lo que conocemos como España, son los fenicios creo, sí, y se encuentran con los sartesos. Los sartesos cogen cosas de los fenicios y mantienen cosas de ellos. Y eso no es una transformación cultural. Eso no hace que entonces el hecho de que la cultura tartesa se haya transformado, entonces ya es una desgracia cultural. La cultura se transforma. La población indígena no cayó en la inactividad ni en el vacío, por el contrario. La conquista fue un proceso de negociación extremadamente largo en el que las culturas autóctonas buscaron nuevas vías para mantener sus tradiciones. Al analizar estos hechos, se hace evidente que el mundo indígena no fue destruido por la invasión, sino que se transformó y persistió, integrando elementos externos para sostener su propia continuidad histórica. Para finalizar este análisis, es necesario abordar la explicación más persistente y a la vez la más superficial de todo este proceso: la creencia en una supuesta superioridad natural, cultural o tecnológica de los europeos sobre los pueblos indígenas. Durante 500 años se ha recurrido al tropo de la superioridad para evitar explicaciones más complejas. Si bien en el periodo colonial esta idea se expresaba de forma extrema, llegando a negar la humanidad de los nativos, en la actualidad persiste de forma más sutil en discursos que contraponen la civilización frente a la barbarie o la racionalidad frente al fatalismo. Eso también tiene que ver un poquito igual con... Hay un libro que se llama, que habla sobre los mitos de la independencia colombiana, pero no me acuerdo cómo se llama el autor, que lo leí hace rato y es cortico. Pero él, por ejemplo, también habla en el caso de la independencia colombiana, de que también los mitos, como que esa simplificación de la historia en algunos eventos, también permite la asimilación de esos eventos de la población en general. O sea, porque también evidentemente, por ejemplo, en el caso de Colombia, los 40, 50 millones de habitantes de Colombia no están interesados en conocer a profundidad los hechos. Entonces esa simplificación de nuevos hechos permite, por ejemplo, en el caso, piensa por ejemplo en un colegio, permiten que en una institución se pueda enseñar
digamos, el proceso de independencia y la mayoría lo recuerden a lo largo de su vida. Ya obviamente cuando uno es a profundizar ya hay muchos matices y todo, pero esa simplificación también ayuda a que, o piensen en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda. ¿Cuántos conocen a profundidad la Segunda Guerra Mundial o la Primera? ¿Cuánto tiempo lleva conocer a profundidad todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Entonces la simplificación también ayuda, aunque obviamente tiene sus errores y sus problemas, pero también ayuda a que la población en general sepa, así, bueno, en la Primera Guerra Mundial pasó esto, en la Segunda pasó esto, y ya, obviamente, nuevamente, cuando se profundiza, va a encontrar muchos matices, puede que encuentre errores, en fin. Sigamos entonces con esta última parte que habla sobre los pilares del mito y la realidad técnica. Cabe preguntarse sobre qué base se ha construido esta noción de ventaja intrínseca. Históricamente se identifican 5 pilares que han sostenido el mito. En primer lugar, la intervención divina, donde los cronistas atribuían sus victorias a milagros providenciales. En segundo lugar, la supuesta ineptitud de los líderes indígenas, a quienes se tachó de cobardes o supersticiosos para justificar su derrota. Claro, supersticiosos, cristianos diciéndole supersticiosos a otras personas. O sea, ellos también tienen sus creencias. Otros enfoques más recientes han sugerido una superioridad en la mentalidad renacentista o en la gestión de los signos y la comunicación, presentando a los españoles como individuos racionales frente a sociedades prisioneras de sus propios rituales. Finalmente, la explicación más aceptada hoy es la superioridad tecnológica centrada en el uso de armas de fuego y caballos. Sin embargo, al desglosar los factores reales del desenlace, se observa que el éxito español no fue el resultado de una condición superior, sino de una combinación de ventajas biológicas y políticas accidentales. La verdadera caja de Pandora de la conquista se compuso de elementos técnicos y sociales muy concretos. Las enfermedades. Volvemos a Jared Diamond, armas, gérmenes y acero. Los patógenos del viejo mundo, como la viruela y el sarampión, provocaron un colapso demográfico masivo antes y durante las batallas clave, diezmando a una población que carecía de inmunidad, como lo vimos en Colombia. eh, bueno, el libro es País Fragmentado, Sociedad Dividida. Como lo vimos ahí, si fue ahí o en otro video, no me acuerdo. El punto es que también hubo enfermedades en algunos lugares que llegaron incluso antes de que los españoles llegaran. Entonces, cuando los españoles llegaban, muchas veces habían poblaciones que ya estaban diezmadas o aniquiladas. 2. La desunión indígena. La ausencia de una solidaridad étnica permitió a los españoles explotar rivalidades locales y conseguir miles de aliados nativos que buscaban sus propios intereses regionales. Nuevamente, si vamos a pensar incluso en un Estado-nación, estamos hablando de algo muy moderno. Antes los colombianos no se sentían colombianos, por lo menos no todo ese territorio. Recordemos que el virreinato de la Nueva Granada se crea en 1739. Incluso antes eran algunos lugares, incluso eran más parte del virreinato del Perú. Por ejemplo, Panamá no le gustó mucho ser parte de ese nuevo virreinato, porque le era más fácil comunicarse con el virreinato del Perú, porque iba por mar, que comunicarse con Bogotá, que no había ni caminos. Entonces era mucho más difícil llevar cosas de Panamá a Bogotá, de Bogotá a Panamá, que de Panamá a Perú, que se coge un barco y va, con las dificultades que tiene navegar por mar. Pero, tercer elemento, el acero. Más que los caballos o las armas de fuego, que tenían limitaciones severas en climas húmedos y terrenos difíciles, la espada de acero fue el arma más efectiva y constante en el combate cuerpo a cuerpo. Y además también si estamos hablando de armas de fuego,
No podemos pensar en las armas de la Primera Guerra Mundial, donde hay armas que pueden desvivir a gente de una manera masiva. Estamos hablando de unas armas que usted la carga, dispara, muchas veces tiene que sacar, volverla a cargar. Entonces, pues mientras usted, todo lo que se demora, quitando una bala y poniendo otra, ya el indígena lo tiene aquí a medio metro. Y el cuarto es la cultura de la guerra. Los objetivos bélicos diferían profundamente. Mientras los grupos indígenas a menudo luchaban para capturar prisioneros o cumplir rituales, los españoles aplicaron métodos de guerra total destinados a la destrucción del enemigo y el control administrativo absoluto. Nuevamente pensemos en los muiscas. En conclusión, lo que tradicionalmente se denominó superioridad fue en realidad un conjunto de ventajas logísticas y biológicas en un contexto de expansión global. La conquista debe entenderse como un proceso incompleto de encuentros desiguales y una globalización progresiva de recursos, más que como la victoria de una cultura sobre otra. Al desmantelar estos 7 mitos, la historia de Iberoamérica recupera su complejidad, dejando de ser un relato de héroes y villanos para convertirse en un estudio profundo sobre la interacción humana, la resistencia y la adaptación en un mundo en transformación.